Amigos, tengo que darles una noticia que me parte el corazón y que la industria musical mexicana no quiere que sepan. Antes de revelar esta triste realidad, por favor denle like a este video y suscríbanse al canal porque necesito que esta historia llegue a la mayor cantidad de personas posible. La gran Yolanda del Río, la legendaria reina de la música ranchera, la voz que nos hizo llorar con La hija de nadie, está viviendo sus últimos años en el olvido más cruel y doloroso. A los 70 años, la mujer que una vez llenó los teatros más importantes de México y Estados Unidos, que vendió millones de discos y conquistó corazones en todo el continente. Hoy vive prácticamente olvidada por la industria que la hizo millonaria. Esta es la triste noticia que nadie quiere contar sobre una de nuestras más grandes leyendas. Yolanda del Río, la pionera que abrió caminos para las mujeres en la música regional, hoy enfrenta el silencio más devastador de toda su carrera. Prepárense porque lo que van a escuchar los va a conmover hasta las lágrimas. La noticia llegó como un susurro doloroso que se extendió por toda la comunidad de la música regional mexicana. Yolanda del Río, la legendaria cantante que una vez dominó los escenarios con su voz inconfundible, ha caído en un silencio que duele más que cualquier canción de desamor. A sus más de 70 años, la mujer que fue coronada como la reina de la música ranchera vive alejada de los reflectores, sumida en una soledad que contrasta brutalmente con la gloria que una vez conoció. Sus fans más fieles se preguntan qué fue de aquella voz que los acompañó en sus momentos más difíciles, qué pasó con la artista que supo interpretar como nadie el dolor de las mujeres abandonadas. La respuesta es tan compleja como devastadora. Yolanda del Río no desapareció por casualidad, sino que fue víctima de traiciones, olvido y el paso implacable del tiempo. El mundo del entretenimiento mexicano perdió a una de sus voces más auténticas cuando Yolanda decidió retirarse gradualmente de la escena pública. No hubo anuncios oficiales, no hubo despedidas grandilocuentes en televisión nacional. Simplemente, la mujer que había llenado teatros y vendido millones de discos comenzó a desvanecerse de la memoria colectiva como si nunca hubiera existido. Sus últimas apariciones públicas fueron esporádicas y melancólicas, muy diferentes a la fuerza arrolladora que caracterizó sus mejores años. Los periodistas que intentaron contactarla se encontraron con puertas cerradas y representantes que hablaban de retiro voluntario. Sin embargo, quienes conocían la verdadera historia sabían que detrás de ese silencio había heridas profundas que nunca sanaron completamente. La tristeza de su situación actual se hace más evidente cuando se compara con la magnitud de su legado artístico. Yolanda del Río no fue solo una cantante más en el vasto panorama de la música ranchera, fue una pionera que abrió caminos para las mujeres en un género dominado por hombres. Sus canciones como La hija de nadie y Que te vaya bonito se convirtieron en himnos de resistencia femenina, en voces que hablaban por millones de mujeres que no tenían manera de expresar su dolor. Cada interpretación suya era un acto de rebeldía contra las normas establecidas, una declaración de independencia que resonaba en los corazones de quienes se sentían invisibles. Su voz no solo cantaba, denunciaba, consolaba y fortalecía a una generación completa de mujeres que encontraron en ella a su portavoz. Los números hablan por sí solos del impacto que tuvo en la industria musical. Más de 60 álbumes grabados, 6 discos de oro, 5 premios Nipper, una nominación al Grammy y reconocimientos internacionales que la posicionaron como una de las artistas latinas más importantes de su época. Sus películas, especialmente La hija de nadie, rompieron récords de taquilla y demostraron que su talento trascendía los límites de la música. Era una artista completa, una mujer que controlaba cada aspecto de su carrera en una época en la que eso era prácticamente imposible para una mujer. Su independencia artística y empresarial la convirtió en un modelo a seguir, en una figura que inspiró a generaciones de mujeres a luchar por sus sueños sin importar los obstáculos. Sin embargo, detrás de todo ese éxito profesional se escondía una realidad personal mucho más compleja. Las traiciones de personas cercanas, los conflictos legales que la desgastaron emocionalmente y la ingratitud de una industria que eventualmente la olvidó, fueron minando poco a poco su espíritu. La mujer que había cantado sobre la fortaleza femenina se encontró enfrentando sus propias batallas, muchas de ellas en soledad. Los amigos se fueron alejando, los contratos se hicieron más escasos y los medios de comunicación dejaron de buscarla. El olvido se fue instalando gradualmente, como una enfermedad silenciosa que consume todo a su paso. La situación se volvió aún más dolorosa cuando comenzaron a circular rumores sobre su estado de salud y su situación económica. Aunque nunca se confirmaron oficialmente,
Algunas fuentes cercanas sugirieron que los problemas legales relacionados con sus inversiones cinematográficas la habían dejado en una posición financiera vulnerable. La mujer que una vez fue dueña de su propio destino se encontró dependiendo de las decisiones de otros, una ironía cruel para alguien que había luchado toda su vida por su independencia. Los reportes de su aislamiento social y su renuencia a participar en homenajes o eventos especiales pintaron el retrato de una artista herida por la vida. El contraste entre su pasado glorioso y su presente silencioso es lo que hace que su historia sea tan trágicamente hermosa. Yolanda del Río no fue solo una cantante, fue un símbolo de resistencia, una voz que se alzó cuando pocas se atrevían a hacerlo. Su legado musical permanece intacto, sus canciones siguen sonando en las radios y sus películas continúan emocionando a nuevas generaciones. Pero la mujer detrás de todo ese arte se ha convertido en una figura casi mítica, alguien de quien se habla en pasado como si hubiera muerto, cuando en realidad sigue viva pero invisible para el mundo que una vez la adoró. Esta es la triste realidad de muchas figuras del entretenimiento mexicano. Brillan intensamente durante su apogeo, pero cuando la fama se desvanece, el olvido llega como una sombra implacable. Yolanda del Río representa a todas esas artistas que dieron lo mejor de sí mismas a su público, solo para ser abandonadas cuando ya no eran comercialmente viables. Su historia es un recordatorio doloroso de lo efímera que puede ser la gloria y lo importante que es valorar a nuestros artistas mientras aún podemos hacerlo. La noticia de su actual situación debería ser un llamado de atención para toda la industria del entretenimiento. Yolanda del Río merece ser recordada no solo por sus éxitos, sino también por su contribución a la cultura mexicana y por haber abierto puertas para las mujeres en la música. Su silencio actual es ensordecedor, y cada día que pasa sin reconocer su legado es un día perdido para la historia de la música latina. La pregunta que queda flotando en el aire es si aún hay tiempo para reparar el daño, para darle a esta leyenda viviente el reconocimiento y el respeto que merece antes de que sea demasiado tarde. El mundo de la música regional mexicana perdió algo irreemplazable cuando Yolanda del Río decidió alejarse de los escenarios. Su ausencia se siente como un vacío que nadie ha podido llenar, un recordatorio constante de que algunas voces son tan únicas que cuando se silencian, dejan un eco que resuena para siempre. Esta es la triste noticia que pocos quieren enfrentar. Una de las más grandes artistas de México vive sus últimos años en el olvido, lejos de la admiración que merece y que una vez tuvo. En los cerros de Pachuca, Hidalgo, nació el 27 de mayo de 1955 una niña que cambiaría para siempre el panorama de la música regional mexicana. Yolanda Jaén López era la menor de 4 hermanos en una familia humilde que vivía de los oficios tradicionales de la región. Su padre trabajaba en las minas, mientras su madre se dedicaba al hogar y a cuidar a los niños. Desde muy pequeña, Yolanda mostró una personalidad diferente a la de sus hermanos. Era más introspectiva, más sensible a los sonidos que la rodeaban. Los vecinos la recuerdan como una niña que prefería quedarse en casa escuchando la radio antes que salir a jugar con otros niños de su edad. La música llegó a su vida a través de su madre, una mujer con una hermosa voz de soprano que cantaba mientras hacía las labores domésticas. Era común escucharla entonar canciones de Lola Beltrán, Lucha Villa y Amalia Mendoza mientras cocinaba o lavaba la ropa. Para la pequeña Yolanda, esos momentos se convirtieron en las primeras lecciones de música sin que nadie se diera cuenta. Observaba con atención cada gesto de su madre, cada inflexión de voz, cada pausa dramática. A los 5 años, ya había memorizado las canciones completas y las cantaba con una precisión que asombraba a toda la familia. Su primera presentación oficial fue en el Festival Escolar de la Primaria, donde interpretó La Cama de Piedra de Cuco Sánchez. Aunque era una canción compleja para una niña de su edad, Yolanda la cantó con una madurez emocional que dejó sin palabras a maestros y padres de familia. Ese día, muchos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo especial, el nacimiento de un talento que trasciende lo común. Los aplausos fueron tan intensos que la niña se sintió intimidada, pero también experimentó por primera vez esa sensación única que solo sienten los artistas cuando conectan con su audiencia. Los fines de semana, la familia Jaén López acostumbraba a reunirse para escuchar música y cantar juntos. Yolanda siempre era el centro de atención en estas reuniones familiares, donde su voz se alzaba por encima del resto con una naturalidad que parecía sobrenatural. Su padre, un hombre serio y trabajador, comenzó a darse cuenta de que su hija menor tenía un don especial que no debía desperdiciarse. Aunque la familia no tenía recursos económicos abundantes, decidieron hacer todo lo posible para apoyar el talento de Yolanda.
Compraron una guitarra usada y buscaron a alguien que pudiera enseñarle los acordes básicos. El primer maestro de música de Yolanda fue un anciano músico del pueblo que había tocado en varios grupos locales durante su juventud. Don Aurelio, como le decían todos, quedó impresionado desde la primera clase. Esta niña no necesita que le enseñen a cantar, le dijo a los padres de Yolanda. Lo que necesita es que le enseñen a controlar ese don que tiene. Las lecciones se enfocaron en técnica vocal, respiración y expresión corporal. Yolanda absorbía cada enseñanza como una esponja, practicando durante horas hasta perfeccionar cada detalle. A los 12 años, Yolanda ya era conocida en toda la región por su voz excepcional. Las invitaciones para cantar en eventos locales se multiplicaron: bodas, quinceañeras, fiestas patronales y eventos políticos. Su repertorio se amplió considerablemente, abarcando desde las rancheras tradicionales hasta las baladas románticas que estaban de moda en esa época. Cada presentación era una oportunidad para pulir su estilo y ganar experiencia frente al público. Los organizadores de eventos comenzaron a pagarle pequeñas cantidades por sus presentaciones, dinero que la familia destinaba a costear sus estudios y su desarrollo artístico. El momento decisivo llegó cuando fue invitada a cantar en un evento oficial donde estaría presente el gobernador del estado. Yolanda interpretó El Herradero con una pasión y una técnica que impresionaron profundamente a las autoridades presentes. El gobernador la felicitó personalmente y le sugirió que considerara llevar su talento a la Ciudad de México, donde tendría mejores oportunidades de desarrollo. Esas palabras fueron la chispa que encendió el sueño de conquistar la capital del país. La decisión de mudarse a la Ciudad de México no fue fácil para la familia Jaén López. Significaba separarse, enfrentar gastos considerables y aventurarse en un mundo completamente desconocido. Sin embargo, la madre de Yolanda, quien siempre había sido su mayor apoyo, decidió acompañarla en esta aventura. Si mi hija tiene un don, es nuestro deber ayudarla a desarrollarlo, declaró con determinación. Empacaron lo esencial, se despidieron de familiares y amigos, y partieron hacia la capital con el corazón lleno de esperanza y los bolsillos prácticamente vacíos. Los primeros meses en la Ciudad de México fueron extremadamente difíciles. Vivían en una pequeña habitación de una casa de huéspedes en una zona popular, compartiendo baño y cocina con otras familias. Yolanda continuó estudiando mientras buscaba oportunidades para demostrar su talento. Recorrieron estudios de grabación, estaciones de radio y teatros, tocando puertas que en su mayoría permanecían cerradas. Muchas veces regresaban a casa desanimadas, pero nunca perdieron la fe en que algún día alguien reconocería el talento especial de Yolanda. La perseverancia finalmente dio frutos cuando lograron inscribir a Yolanda en el programa Estrellas Infantiles del Canal 5. Era un concurso televisivo que había lanzado las carreras de varios artistas jóvenes. El día de la audición, Yolanda cantó El Herradero con la misma pasión que había mostrado en Pachuca. Los jueces quedaron impresionados no solo por su voz, sino por su presencia escénica y su madurez artística. No solo fue aceptada en el programa, sino que ganó el primer lugar, lo que le abrió las puertas a un mundo de posibilidades que hasta entonces solo había existido en sus sueños más ambiciosos. La victoria en Estrellas Infantiles marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Yolanda del Río, un nombre artístico que adoptaría poco después gracias a un encuentro fortuito que cambiaría su destino para siempre. El programa de televisión le había dado la visibilidad necesaria, pero fue su encuentro con figuras establecidas del medio artístico lo que realmente catapultó su carrera. Miguel Martínez, pionero de la trompeta en el mariachi, y Rigoberto Pantoja, cantante reconocido, la invitaron a participar en Mano a Mano Ranchero, un programa que se había convertido en el escaparate principal para los nuevos talentos de la música regional mexicana. Su participación en el programa no pasó desapercibida. La audiencia quedó cautivada por esa joven que, a pesar de su corta edad, interpretaba las canciones más complejas del repertorio ranchero con una emotividad que parecía provenir de décadas de experiencia. Los productores del programa comenzaron a recibir llamadas de admiradores que preguntaban por la identidad de esa nueva voz que había aparecido en sus pantallas. Era evidente que Yolanda tenía algo especial, una conexión auténtica con el público que muy pocos artistas logran desarrollar a lo largo de toda su carrera. El momento que definiría su nombre artístico llegó durante una gira a Potrero, Veracruz, donde compartió escenario con los hermanos Trejo y María Elena Jasso.
Después de su presentación, el grupo decidió visitar un río cercano donde se encontraba una estatua de la Virgen del Río. Pedro Trejo, impresionado por la serenidad y profundidad de la mirada de Yolanda, comentó espontáneamente que se parecía a la imagen de la Virgen. Esas palabras resonaron en el grupo como una revelación. Desde ese momento, Yolanda Jaén López se convirtió en Yolanda del Río, un nombre que se grabaría en la historia de la música mexicana. Su primera grabación profesional llegó de la mano de Enrique Hernández el Gallo Tapatío para el sello Musar Records. Las canciones Amorcito y Con las manos en la masa fueron sus primeros temas registrados, y aunque no se convirtieron en éxitos masivos, sirvieron para establecer su presencia en el medio artístico. Las emisoras como Radio Sinfonola y Radio LZ comenzaron a programar sus canciones, y su voz empezó a llegar a audiencias cada vez más amplias. Era el comienzo de una carrera que la llevaría a convertirse en una de las voces más reconocidas de la música regional mexicana. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Felipe el Indio Jiménez, legendario director artístico de RCA Víctor, escuchó su voz por la radio. Jiménez, conocido por su ojo clínico para identificar talentos, quedó tan impresionado que decidió buscarla personalmente. No estaba interesado en promesas vacías o proyectos mediocres, quería crear algo memorable. Le propuso grabar un álbum que estaría acompañado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, el conjunto de mariachi más prestigioso del mundo. Para una joven artista, esto representaba no solo una oportunidad única, sino también una responsabilidad enorme. El resultado de esa colaboración fue La hija de nadie, una canción que se convertiría en el himno definitivo de Yolanda del Río. La canción, profundamente emotiva, tocaba temas universales de abandono, resiliencia y dignidad femenina. Su interpretación fue tan conmovedora que el público la adoptó inmediatamente como propia. Las mujeres, especialmente, encontraron en esa canción un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones. La voz de Yolanda no solo cantaba, consolaba, fortalecía y daba esperanza a quienes se sentían invisibles en una sociedad que no siempre reconocía sus sacrificios. El éxito de La hija de nadie fue arrollador. El disco vendió más de 1 millón de copias, una cifra extraordinaria para cualquier artista, pero especialmente significativa para una joven que apenas comenzaba su carrera. Las estaciones de radio no podían dejar de programar la canción, y las presentaciones en vivo se multiplicaron exponencialmente. Yolanda había pasado de ser una promesa emergente a convertirse en una estrella nacional de la noche a la mañana. Su nombre comenzó a mencionarse junto al de las grandes figuras de la música ranchera, un reconocimiento impensable solo unos meses antes. La conexión con Arnulfo el Gordo Delgado, uno de los promotores más influyentes del mercado latino en Estados Unidos, abrió las puertas del mercado internacional para Yolanda. Delgado vio en ella una autenticidad que era rara en la industria musical, una conexión genuina con las emociones humanas más profundas. La incluyó en su primera gran gira, una caravana de estrellas que culminaría en el icónico $1 Million Theater de Los Ángeles, California. Compartir cartel con leyendas como José Alfredo Jiménez, Alicia Juárez, César Costa y Nelson Velázquez representaba no solo una oportunidad profesional, sino también una validación artística. La experiencia en Los Ángeles fue transformadora para Yolanda. El público mexicoamericano la recibió con una calidez que la conmovió profundamente. Muchos de los asistentes eran inmigrantes que habían dejado su tierra natal en busca de mejores oportunidades, y encontraron en la voz de Yolanda un pedazo de la patria que habían dejado atrás. Sus canciones se convirtieron en el soundtrack de la nostalgia, en el puente emocional que conectaba a esa comunidad con sus raíces mexicanas. Era evidente que Yolanda no era solo una cantante, se había convertido en un símbolo cultural. José Alfredo Jiménez, el gran maestro de la ranchera, quedó tan impresionado con su actuación que la felicitó personalmente y le ofreció algunas de sus canciones más preciadas. Entre ellas estaba Que te vaya bonito, que se convertiría en otra de las interpretaciones más memorables de Yolanda. Este gesto de reconocimiento por parte de uno de los compositores más respetados de México representó un sello de calidad artística que pocos jóvenes cantantes tenían el privilegio de recibir. Era la confirmación de que Yolanda del Río no era solo una moda pasajera, sino una artista con la profundidad y la autenticidad necesarias para perdurar en el tiempo. Los años dorados de Yolanda del Río estuvieron marcados no solo por éxitos profesionales, sino también por relaciones personales que definirían tanto su carrera como su vida privada. Su romance con Juan Manuel Ayala,
Miembro del grupo Los Humildes, parecía ser la culminación perfecta de una historia de amor que combinaba pasión personal con afinidad artística. Juan Manuel no era solo su pareja sentimental, se convirtió en su manager, productor y socio comercial. Esta unión profesional y personal prometía ser la base de un imperio artístico que duraría décadas, pero también sembraría las semillas de uno de los conflictos más dolorosos en la historia de la música regional mexicana. La decisión de Juan Manuel de dejar Los Humildes para dedicarse completamente a la carrera de Yolanda no fue bien recibida por sus antiguos compañeros de banda. Rudy Flores, la voz principal del grupo, había desarrollado una amistad cercana con Juan Manuel a lo largo de los años, y su partida se sintió como una traición personal. Sin embargo, el verdadero conflicto comenzaría años después, cuando Juan Manuel y Yolanda propusieron a los miembros restantes de Los Humildes invertir en un proyecto cinematográfico. La película, titulada El Hoyo Grande, se presentó como una oportunidad única para diversificar sus carreras y crear un legado artístico que trascendiera la música. Rudy Flores, inicialmente escéptico sobre el proyecto, fue convencido por la insistencia de sus compañeros y la promesa de ganancias sustanciales. La inversión representaba los ahorros de años de trabajo, dinero que habían ganado cantando en palenques, teatros y festivales a lo largo de todo México y Estados Unidos. La confianza era total, después de todo, se trataba de personas que habían compartido escenarios, giras y momentos íntimos durante años. Nadie imaginaba que esa inversión se convertiría en el origen de una de las traiciones más documentadas en la historia del entretenimiento mexicano. La película se completó según lo planeado, con la participación de varios artistas reconocidos como Julia Palma, Ariana y Julio Barrón. El proyecto parecía ser un éxito desde el punto de vista artístico, y las expectativas de retorno económico eran altas. Sin embargo, cuando llegó el momento de distribuir las ganancias, comenzaron a surgir problemas. Las cuentas no cuadraban, los documentos se volvieron confusos, y las explicaciones de Juan Manuel y Yolanda se hicieron cada vez más evasivas. Rudy Flores, preocupado por la falta de transparencia, decidió buscar asesoría legal para proteger sus intereses y los de sus compañeros de banda. El proceso legal que siguió fue devastador para todas las partes involucradas. Cuando el juez solicitó documentación sobre la participación de Juan Manuel en el proyecto, este presentó una carta notariada declarando su renuncia a Los Humildes, eximiéndose de cualquier responsabilidad financiera relacionada con la banda. Era un movimiento legal inteligente, pero moralmente cuestionable, especialmente considerando que la inversión se había hecho cuando aún era miembro del grupo. Rudy Flores se sintió traicionado no solo financieramente, sino también emocionalmente por alguien que había considerado un hermano. La situación se volvió aún más compleja cuando Yolanda del Río fue citada como parte del proceso legal. Su respuesta fue igualmente sorprendente. Presentó una carta notariada alegando que su hermano le había robado la película. Esta declaración, aparentemente contradictoria con los hechos conocidos, dejó a Rudy Flores sin palabras. Para él, era evidente que todo había sido una estrategia cuidadosamente planeada para evitar cumplir con las obligaciones financieras contraídas. La mujer que había cantado sobre la honestidad y la integridad en sus canciones parecía estar utilizando maniobras legales para evitar pagar lo que consideraba justamente debido. La traición tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de lo financiero. Rudy Flores nunca recuperó su inversión, pero más doloroso aún fue el silencio que siguió. Juan Manuel y Yolanda dejaron de hablarle completamente, cortando toda comunicación como si los años de amistad y colaboración nunca hubieran existido. Para Rudy, esto representó no solo una pérdida económica, sino también el fin de una era de confianza y camaradería en el mundo de la música regional mexicana. La industria, que había sido como una gran familia, se reveló como un negocio despiadado donde los intereses personales podían superar décadas de amistad. A pesar de la controversia, Yolanda del Río continuó su carrera con notable éxito. Sus películas siguieron siendo exitosas en taquilla, sus discos continuaron vendiendo millones de copias, y su presencia en el escenario seguía siendo magnética. Sin embargo, la sombra de la traición a Rudy Flores se convirtió en una mancha permanente en su legado. Los fans más informados conocían la historia, y aunque muchos continuaron apoyando su música, otros comenzaron a cuestionar la autenticidad de un artista que predicaba valores que aparentemente no aplicaba en su vida personal. La paradoja de Yolanda del Río se volvió más evidente con el paso de los años. Sus canciones hablaban de mujeres traicionadas,
de la importancia de la honestidad y la lealtad, de la dignidad de los humildes y la justicia para los oprimidos. Sin embargo, su comportamiento en el caso de El Hoyo Grande sugería una desconexión entre su arte y su vida personal. Esta contradicción no disminuyó su talento artístico, pero sí añadió una capa de complejidad a su personaje público que nunca pudo ser completamente resuelta. El legado de Yolanda del Río permanece como uno de los más importantes en la historia de la música regional mexicana. Sus más de 60 álbumes, sus películas exitosas, y su influencia en generaciones de artistas femeninas son innegables. Sin embargo, la historia de su traición a Rudy Flores sirve como un recordatorio de que los ídolos son seres humanos complejos, capaces tanto de crear arte sublime como de tomar decisiones moralmente cuestionables. Su retiro actual, lejos de los reflectores y viviendo en el silencio, puede ser visto como una forma de exilio autoimpuesto, el precio que finalmente pagó por decisiones que marcaron no solo su carrera, sino también su conciencia. En las afueras de San Antonio, Texas, en una casa modesta que contrasta dramáticamente con los palacios que una vez pudo haber habitado, vive actualmente Yolanda del Río. A los 70 años, la mujer que una vez llenó los teatros más importantes de México y Estados Unidos ha elegido una existencia silenciosa, alejada de los reflectores que durante décadas iluminaron su rostro. Su rutina diaria es sencilla: despertarse temprano, preparar el desayuno para su esposo Juan Manuel, cuidar de su pequeño jardín, ocasionalmente, escuchar las canciones que la hicieron famosa. Es una vida que muchos podrían considerar común, pero que para alguien que conoció la gloria máxima representa una transformación profunda y deliberada. La relación con Juan Manuel Ayala, que ha durado más de 4 décadas, sigue siendo el ancla emocional de su existencia. Contrario a lo que muchos esperarían de una pareja que enfrentó controversias públicas y conflictos legales, su matrimonio ha demostrado una resistencia notable. Juan Manuel, ahora también en la tercera edad, se ha convertido en el compañero silencioso de esta nueva etapa de sus vidas. Juntos han criado a 2 hijos que, deliberadamente, han mantenido alejados del mundo del espectáculo. Esta decisión consciente de proteger a su familia del escrutinio público habla de una mujer que aprendió, quizás demasiado tarde, el verdadero costo de la fama. Los nietos de Yolanda representan su mayor alegría en esta etapa de su vida. Con ellos redescubre una faceta que las exigencias de su carrera nunca le permitieron explorar completamente, la de abuela dedicada. Pasa horas contándoles historias, no de sus éxitos profesionales, sino de su infancia en Pachuca, de las tradiciones familiares que quiere preservar. Es notable cómo evita hablar de su carrera artística con los más pequeños. Prefiere ser recordada por ellos como la abuela que prepara las mejores tortillas y que siempre tiene tiempo para escuchar sus problemas escolares. Esta separación deliberada entre su identidad pública y privada sugiere una búsqueda de autenticidad que quizás nunca pudo lograr durante sus años de gloria. Las pocas veces que accede a hablar sobre su carrera, Yolanda lo hace con una mezcla de orgullo y melancolía que revela la complejidad de sus sentimientos hacia su pasado. Reconoce que fue pionera en un género dominado por hombres, que abrió puertas para generaciones de mujeres cantantes, pero también admite que el precio personal fue muy alto. Canté sobre el amor y la traición durante décadas, ha dicho en raras entrevistas, pero solo al final de mi carrera comprendí realmente lo que significaban esas palabras. Esta reflexión sugiere un proceso de autoconocimiento que llegó después de los años de mayor éxito comercial. Su relación con la música actual es ambivalente. Aunque reconoce el talento de las nuevas generaciones de cantantes regionales, especialmente las mujeres que han seguido el camino que ella ayudó a trazar, también expresa cierta nostalgia por la época en que la música tenía, según ella, más sustancia emocional. Ahora todo se hace muy rápido, comenta, las canciones duran unos meses y desaparecen. En mi tiempo, una canción podía acompañar a una persona toda su vida. Esta perspectiva revela no solo su edad, sino también su comprensión profunda de lo que hizo especial a su generación de artistas. Los problemas de salud, aunque no graves, han comenzado a recordarle su mortalidad. Pequeños achaques relacionados con la edad, la disminución gradual de su rango vocal y la fatiga que ahora siente después de actividades que antes realizaba sin esfuerzo, son recordatorios constantes del paso del tiempo. Sin embargo, ha enfrentado estos cambios con una dignidad que refleja la fortaleza que siempre caracterizó a sus personajes musicales. El cuerpo envejece, dice con resignación, pero las canciones que grabé seguirán vivas mucho después de que yo me vaya.
La relación con sus antiguos colegas de la industria musical es prácticamente inexistente. Los contactos se han ido perdiendo gradualmente, algunos por muerte natural, otros por el simple paso del tiempo que erosiona las relaciones que una vez parecieron indisolubles. La controversia con Rudy Flores creó una división que nunca pudo ser reparada, y que eventualmente se extendió a otros círculos de la música regional mexicana. Esta soledad profesional contrasta con la calidez de su vida familiar, sugiriendo que finalmente encontró donde realmente importaba invertir su energía emocional. Los homenajes que ocasionalmente recibe son recibidos con gratitud, pero también con cierta distancia. Yolanda participa en ellos cuando su salud se lo permite, pero es evidente que prefiere que su música hable por ella antes que exponerse nuevamente al escrutinio público. Sus apariciones son breves, profesionales, pero carentes de la pasión arrolladora que una vez la caracterizó. Es como si hubiera decidido preservar la imagen de su época dorada evitando comparaciones con su estado actual. Esta decisión, aunque comprensible, ha contribuido a crear un aura de misterio alrededor de su figura que alimenta tanto la nostalgia como la especulación. El tema del reconocimiento oficial sigue siendo un punto sensible para ella. Aunque ha recibido varios homenajes a lo largo de los años, siente que la industria musical mexicana nunca le dio el lugar que merecía en comparación con sus contemporáneos masculinos. Vicente Fernández siempre fue tratado como el rey, observa sin amargura aparente, pero las reinas nunca recibimos el mismo respeto duradero. Esta observación no solo refleja su experiencia personal, sino también una crítica más amplia sobre el machismo estructural de la industria del entretenimiento mexicano. La perspectiva de la muerte, aunque no inmediata, es algo que Yolanda ha comenzado a contemplar con serenidad. Ha expresado el deseo de que sus cenizas sean esparcidas en el río de Veracruz donde recibió su nombre artístico, cerrando así el círculo de una vida que comenzó con la música y que, simbólicamente, terminaría regresando al lugar donde nació su identidad como artista. Sus últimas voliciones incluyen la creación de una fundación que apoye a mujeres jóvenes con talento musical, especialmente aquellas de familias humildes como fue la suya. Es su manera de devolver algo de lo que la vida le dio, y de asegurar que su legado trascienda sus propias canciones y controversias. Y así llegamos al final de esta impactante historia sobre Yolanda del Río, una leyenda que merece ser recordada por su increíble legado musical. Gracias a todos por sus comentarios, siempre los leo y me encanta conocer sus opiniones sobre estos temas tan profundos. Si esta historia los conmovió tanto como a mí, no olviden dejar su like, eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre la situación actual de Yolanda del Río y si conocían todos estos detalles de su vida. Es importante que sigamos honrando la memoria de nuestros grandes artistas, especialmente cuando atraviesan momentos difíciles como los que vive actualmente esta gran señora de la música mexicana. Nos vemos en el próximo video con más historias exclusivas que no encontrarán en ningún otro lugar. Hasta la próxima, y recuerden siempre valorar a nuestros artistas mientras podemos hacerlo.